amigas y amigos? Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de su programa Agenda Abierta a través de las pantallas de Vértice TV, señal 12 BTR. Y como ya es habitual en esta temporada, como en las anteriores, por supuesto que tenemos a invitadas e invitados que ustedes nos sugieren cotidianamente. Y esta semana no es la excepción. Hemos invitado al Frente Amplio y a uno de sus representantes, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, don Eduardo Campos? Bienvenido a Agenda Abierta. Muchas gracias por la invitación. Y por supuesto también que vamos a saludar a nuestros panelistas habituales, como corresponde a cada semana. Vamos a saludar en esta oportunidad, vamos a empezar por don Francisco Bucat Oviedo. ¿Cómo está el hombre de las relaciones internacionales del municipio de Puerto Montt? Bastante bien, pues una semana bastante movida en política. ¿Ah, sí? Bueno, y bastante movida también para nuestro panelista habitual también, don Carlos Ignacio Kuchel, a quien los saludamos muy cordialmente. ¿Cómo está, Carlos Ignacio? Hola, Gerardo, un saludo muy afectuoso a ti, a Eduardo, a Francisco. Tengo entendido, Carlos Ignacio, que lo llamó directamente el expresidente Sebastián Piñera para solicitarle que sea uno de sus candidatos a diputado. ¿Eso es efectivo, no, Carlos Ignacio? Sí, ¿Lo llamó el expresidente? Sí, Gerardo, el jueves de la semana pasada, hace un poco más de una semana ya, me llamó en la tarde para pedirme que fuera de candidato a diputado, y en esta semana que pasó, el miércoles en la tarde, hubo una reunión de la Distrital de Renovación Nacional y ahí planteé esta posibilidad. O sea, sí estás disponible para ser candidato. Estoy disponible. Está disponible, por lo tanto, aquí en Agenda Abierta tenemos la primicia y nuestro panelista, Carlos Ignacio Kuchel, entonces va a ser candidato a diputado por Renovación Nacional a petición del expresidente Sebastián Piñera, que ya está afilando los dientes, al parecer, para un próximo eventual gobierno, en base a lo que señalan todas las encuestas. Y en ese mismo contexto, Eduardo, te quería preguntar, acaba de salir este fin de semana un nuevo sondeo donde aparece, digamos, liderando las encuestas el expresidente Sebastián Piñera con un 33%, seguido de Guillé, que baja 8 puntos en 18, y irrumpe la candidata del Frente Amplio a un 11% según la encuesta Research. ¿Qué te parecen estos resultados? ¿Cómo están ustedes preparando su artillería electoral para irrumpir en este sistema bastante legalizado, bastante amarrado y ser una alternativa política efectiva? Exactamente. Bueno, primero hay que reconocer que este es un momento de oportunidades. Y en eso el Frente Amplio puede representar dichas oportunidades. Particularmente el de una fuerza político-social transformadora que se propone, con independencia a los grandes empresarios, a Chile Vamos y la nueva mayoría, producir transformaciones estructurales. Y vemos que eso puede tener asidero en una franja importante de la población, y lo que percibimos es que el Frente Amplio está en pleno proceso de crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que es el Frente Amplio, Eduardo? Porque mucha gente dice, bueno, estos cabros que ahora están apareciendo en la política, no los conocemos mucho y no tienen representación parlamentaria. ¿Qué es lo que es el Frente Amplio y a dónde apuntan? Sí, bueno, el Frente Amplio es una coalición social y política en construcción, compuesta por partidos, movimientos, organizaciones e individuos, que se propone realizar un conjunto de transformaciones en el ámbito de la estructura política, económica y social en general del país, que podría ser resumido en un programa basado en asamblea constituyente para producir una nueva constitución, garantizar los derechos sociales y proteger y recuperar los bienes comunes naturales. Y por supuesto eso con independencia de Chile Vamos y la nueva mayoría y el gran empresariado. Ahora, Carlos Ignacio, dentro de este mismo contexto, pero te quiero llevar a otra pregunta coyuntural que pasó en estos días, la bajada y la renuncia del expresidente Ricardo Lagos como candidato presidencial. Por supuesto que eso le allana un poco más el camino a la derecha, que tú también formas parte, para un eventual gobierno en caso de que la ciudadanía así lo decida. Pero, ¿qué te pareció todo lo que pasó entre el Partido Socialista y la figura de Ricardo Lagos? Bueno, son las formas de definición de las candidaturas que tiene la nueva mayoría en este momento con las pugnas que están ocurriendo dentro de ese sector. A mí me tocó conocer y trabajar con el presidente Lagos. ¿Tú eras diputado, senador en esa época? Yo fui diputado cuando él fue presidente y me tocó participar en algunas misiones encargadas directamente por él, en particular conversar con la Unión Europea para llegar al acuerdo con la Unión Europea antes que con Estados Unidos, porque era ese acuerdo
podía ser mucho más ventajoso para nosotros y ese acuerdo después ser el piso para el acuerdo con Estados Unidos, que ahora, como estamos viendo, parece que no le gusta mucho a Estados Unidos. Y ahí conocí al presidente Lagos y después me envió con otros parlamentarios y funcionarios también a defender la postura de Chile respecto de las reclamaciones de Bolivia en ese tiempo. Al presidente Lagos le tocó conversar con 4 presidentes bolivianos en un año. Bueno, Con ninguno llegó a acuerdo. con ninguno se pudo llegar a acuerdo, aunque había avanzado mucho más con Banzer, fíjate. Pero el presidente Banzer murió, después asumió Quiroga, después Sánchez de Lozada y después, Rodríguez. Banzer un dictador, ¿eh? Y después, no, pero era elegido en ese momento, fue elegido. Y después Evo Morales, 5 presidentes le tocaron en un año al presidente Lagos esa vez. Fue cuando le dijo, les ofrezco relaciones diplomáticas aquí y ahora, en Montevideo, en Uruguay, porque quieren conversar y sin embargo los bolivianos se han negado siempre a tener relaciones diplomáticas y ellos pusieron fin a las relaciones diplomáticas que teníamos. Bajo esas condiciones, obviamente, nunca una relación. Ahora, Bucat, en este mismo contexto, ¿qué te pareció esta renuncia de Ricardo Lagos? Tú como es subsecretario del, ¿cómo se llama? Comité Central del PS. No, del Partido Socialista. Del Partido Socialista. ¿Cómo ves esta jugada, esta maniobra? Igual fue una votación secreta, a pesar de que estaban pidiendo que sea una votación a mano alzada. Pero más allá del procedimiento, ¿qué te parece esta renuncia del expresidente como candidato presidencial? ¿Por las encuestas crees tú o no? No, más bien no. Bueno, primero tenemos que decir una vez más de que Ricardo Lagos nunca fue militante del Partido Socialista. ¿Y Primera militante de qué entonces? No, él fue militante del Partido Radical cuando fue a estudiar en la Escuela de Derecho de Santiago, con Julio Estuardo, Jorge Herrán de Magniven y Víctor Barberi Llori, que era el núcleo de los radicales. Y después creó el partido instrumental del PPD, por el artículo 8 que tenía la dictadura, que no podían estar legalizados los partidos. Y nunca más militancia ninguna. Por lo tanto, y eso lo digo como subsecretario, que se sepa definitivamente, nunca fue militante del Partido Socialista. Porque para ser militante del Partido Socialista había que adherir a la declaración de principios, a su programa y a su línea política. Entonces, ¿no fue un gobierno socialista el de Lagos? ¿Cómo? ¿No fue un gobierno socialista el de Lagos? No, nunca lo ha sido. ¿No? Si después de Salvador Allende no había ningún gobierno socialista. ¿Y el de Bachelet? Tampoco. De hecho, ella es militante, de sí, hecho la PS. presidenta Bachelet hoy día tiene solamente un ministro, si lo hablamos en representación como gobierno, que es una vocera, Narváez. Y ministro, más ninguno. Eso es así. Entonces se ha vendido una especie de pomada. Sí, ¿o no, pero yo no quiero entrar en eso, sino que seguir con el tema Lagos. Nosotros, cuando estaba la dictadura, como Partido Socialista, nos planteamos una línea política que era de lucha masa rupturista con perspectiva insurreccional. Y así otros partidos de la Unidad Popular íbamos a crear un Frente de Liberación Nacional, un gobierno provisional, y irrumpió un acuerdo del Departamento de Estado norteamericano, el Vaticano y la Socialdemocracia alemana, que se llamó la Tercera Alternativa. Es lo que estamos viendo hoy día, un acuerdo cívico-militar, donde se garantizaba que la economía queda intacta, ¿no? Donde se iban a sancionar algunos otros criminales por ahí, y se iba a instalar algo obviamente adherido a Norteamérica, Estados Unidos, fuera del ámbito de América Latina, y eso representó Lagos, justamente. Incluso él recorrió todo el planeta para dividir al partido, de hecho se dividió, estamos hablando de años 76, 79, en 24 comités centrales. Se destrozó el Partido Socialista, porque esa era una premisa básica para que se instalara esto que estamos viendo hasta hoy día. Perfecto. La división de... No, quiero terminar con esto, Gerardo, porque esto es súper importante, porque nunca se ha dicho esto. ¿De dónde proviene esto que estamos viviendo y dónde irrumpe el Frente Amplio, por ejemplo? Donde irrumpió el MAS, que yo fui secretario general, que también éramos antiduopolio, porque con el duopolio no había posibilidad ninguna. Y yo quiero hacer referencia a algo que dijo el senador Quintero por una radio acá local hace 3 días, donde comparó a Salvador Allende con Ricardo Lagos. Y dijo que el Partido Socialista le había dado la espalda a Ricardo Lagos. ¿Compartes esa opinión? En absoluto, porque Salvador Allende, que murió, se inmoló por un programa al pueblo, y Lagos salió aplaudido de pie por los coludidos, por los sinvergüenzas, por los que saquearon el país,
sea, la gente que representa Kuchel. Entonces hay una diferencia enorme. Entonces esa amalgama que hay, que hizo Quintero, la verdad, que es desde el punto de vista político un tema senil. ¿Y por qué crees tú que lo planteó así en esos términos? Bueno, porque ya entramos en un periodo donde la política ya se hace senil, o sea, vale decir que eso es del pasado. Y hacer esa amalgama, y yo le digo a Quintero, él le dio vuelta a la espalda a su dirigente del Partido Socialista, Germán Paredes, como candidato a alcalde, y propuso otro candidato de otro partido. O sea, vale decir, hay que guardar la distancia en cuanto a la historia. ¿Y no Quintero se puede siempre decir ha sido, cualquier estupidez. ¿Y Quintero ¿no? siempre ha sido socialista? ¿Cómo? Quintero. No, yo creo que él no se ha comportado como socialista. Aquí lo discutimos acá con respecto a las municipales. O sea, desde el punto de vista del Partido Socialista no adhiere al Partido Socialista. Adhirió, incluso fustigó una decisión autónoma del Partido Socialista en cuanto a una votación secreta que eligió a un candidato. Perfecto. Eso es todo. Eduardo, ¿qué te parece esta renuncia del expresidente Ricardo Lagos y cómo esto beneficia o no eventualmente al Frente Amplio que está avanzando, parece, y quitándoles votos a Guillén? Exactamente. Yo creo que hay que incorporar más profundidad al análisis. Uno podría decir que la lápida a la candidatura presidencial del expresidente Lagos se la pone el Partido Socialista, pero a nuestro parecer no. Fundamentalmente se la pone el movimiento social. ¿En qué sentido se la pone el movimiento social? Es porque ya hoy día no es tolerable que ciertos grupos de la élite política retomen el control. Particularmente, ¿qué representa Ricardo Lagos? Ricardo Lagos representa una democracia de baja intensidad, que es la vigencia de la Constitución Política de 1980, con algunas reformas mínimas durante su gobierno. Por otro lado, representa un entendimiento preferencial entre la élite política y los grandes empresarios, y eso pareciera ser que hoy día en la política nacional se le ha cerrado el espacio. Y lo que sucede con el Partido Socialista es un proceso ya de mayor alcance, que en cierta medida usted lo señalaba con anterioridad, que responde a un vacío político ideológico, inclusive hoy día con déficit democráticos intolerables, donde inclusive se desmontó la posibilidad de una consulta ciudadana a su propia militancia y simpatizantes para definir su carta presidencial. Y en ello, ¿qué es lo que propone el Frente Amplio? Es precisamente caminar a contrapelo. Es decir, si nosotros definimos candidatos presidenciales, va a ser a través de una primaria, que aspiramos que sea democrática y participativa, y desde el punto de vista de lo que representa como proyecto Ricardo Lagos, superarlo. Superar la Constitución Política de 1980 y superar el modelo económico neoliberal. Ahora, el Frente Amplio, ¿qué cuenta está sacando después de esta bajada? Porque también aparece la figura de Carolina Goich por parte de la ADC, que eventualmente van a llegar hasta la primera vuelta. Y no se sabe todavía si van a haber primarias o no. O sea, en base a lo que ha pasado en el último tiempo en el Partido Socialista, es muy probable que no haya ninguna primaria. Exactamente. Bueno, las cuentas que nosotros sacamos es que efectivamente el sistema político está crujiendo. Está crujiendo en inestabilidad al interior de la nueva mayoría, o la Concertación, que fue la principal coalición que dirigió este país durante las últimas 3 décadas, y está erosionada su unidad interna. Inclusive esta van a ser probablemente las primeras elecciones presidenciales en el periodo postdictadura, donde la Concertación va a ir dividido con 2 candidatos presidenciales. Entonces, para eso, ¿qué es lo que nosotros le planteamos al país, a la región, en mi caso en particular? En que el Frente Amplio es una alternativa transformadora que va a llegar unida a las elecciones presidenciales y parlamentarias, y que ofrece un camino viable para producir transformaciones estructurales, porque hay que entender que para producir transformaciones estructurales hay que tener una trayectoria y hay que tener vínculos con lo social por sobre lo empresarial. Ahora, ¿tú simpatizas con el Frente Amplio, Carlos Ignacio? Yo lo vengo conociendo. ¿Sí? Mucho gusto. ¿Qué te parece? Me parece interesante, me parece creativo, pero me parece poco práctico, me parece incluso ingenuo en algunas cosas. ¿En qué sentido, por ejemplo? Por ejemplo, el tema propiamente social, el tema propiamente político y también el tema propiamente económico. En todos esos aspectos yo creo que ellos están bien intencionados, pero como dicen, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Por ejemplo, la presidenta Bachelet ha hecho muchas reformas bien intencionadas, pero mal concebidas, mal aplicadas. ¿Pero qué tiene que ver eso Y con el eso Frente Amplio? es que eso es lo que pasa, lo que estoy viendo, porque todos estos propósitos tienen que tener un sustento
material, diría yo, económico, y podemos caer en situaciones parecidas a las de Venezuela u otras en que o en Rusia, sí, es inevitable. Porque esos son los modelos que yo he visto, porque no he visto ningún modelo, llamémoslo socialista, más profundo, como los que están defendiendo ustedes acá. Hacen negocio con los chinos, imagínate, primera potencia en el planeta y lo dirige el Partido Comunista Chino. ¿Por qué no hablan de eso? Son exitosos. Claro, el modelo chino se desvió, pero lo que yo quiero decir es que aquí falta como una consistencia completa. Me parece que son ideas bien intencionadas, que gran parte de ellas yo las comparto. Quiero llegar a eso mismo, quiero que nuestro país sea un país desarrollado, que todos vivamos mucho mejor, pero tiene que ser sobre bases sólidas, que no es llegar y generarlas con declaraciones. Bueno, yo ya tengo experiencia, me ha tocado trabajar mucho tiempo en temas políticos, económicos, principalmente presupuestarios, y veo, digamos, como dices tú, las expresiones que usas, que las encuentro muy buenas, las crujideras que se producen cuando uno se equivoca a veces en las políticas públicas. Ahora estamos con un tema, por ejemplo, previsional, que también hay buenas intenciones, pero la economía, la realidad de las cosas no funciona así. Las personas no funcionan así a veces. Entonces eso es lo que hay que poner cuidado y conocer. Quiero terminar que no conozco, porque yo ahora estoy conociendo estos planteamientos, yo no había oído, he visto